Ahora hablaremos de los nuevos valores, oficios y profesiones en México. La velocidad del crecimiento y la expansión del mercado académico mexicano, en un país que en 1960 solo contaba con 1% de la población mayor de 15 años con educación superior, llevó a que la situación formativa de quienes ingresaban a este mercado fuera distinta a la exigida en ese mismo momento en otros países. En México, según las cifras proporcionadas por ANUYES, sin considerar a las escuelas para la formación de maestros de nivel básico y medio normalistas, entre 1960 y 1999 el número de instituciones de educación superior aumentó de 78 a 634, 445 de las cuales eran financiadas por fuentes privadas. La matrícula de nivel licenciatura pasó de 78.753 estudiantes a 1.392.000. Se generaron 22.000 nuevos lugares para estudiar el nivel de técnico superior y el posgrado había alcanzado 107.100 estudiantes. Entre 1960 y 2000, la tasa bruta de escolaridad superior aumentó de 2.7% a 17% de la población entre 20 y 24 años de edad, y la proporción de mayores de 15 años con algún nivel de escolaridad superior se amplió de 1% en 1960 a 8.4% en 1990. Según los últimos datos proporcionados por ANUYES en 1997, es posible apreciar un ligero cambio en la composición formativa de los académicos mexicanos en los últimos años. El personal total con doctorado se incrementó de 3.051 en 1955 a 3.360 en 1996, lo que representó una tasa de crecimiento porcentual de 10.2% en ese lapso, y entre 1996 y 1997 de 3.360 a 3.846, lo que representó un incremento porcentual de 14.46%. En las siguientes gráficas se muestran los datos mencionados. En las últimas 2 décadas, la profesión docente en el contexto latinoamericano se ha asociado a una carrera de vida, con implicaciones relacionadas con la formación inicial, la formación continua y el desarrollo profesional, que han expresado tendencias comunes. En este sentido, las posibilidades de ingresar a instituciones formadoras de futuros docentes, ya sean normales o institutos superiores pedagógicos, los procesos de ingreso al servicio, las condiciones laborales y el desarrollo profesional han cambiado y se han asociado prioritariamente a procesos de evaluación. El trabajo de los nuevos docentes debe orientarse a transformaciones de las escuelas, a contribuir a cambiar los sistemas educativos, a producir conocimientos educativos para atender nuevas necesidades educativas de alumnos con un perfil muy diferente al de las y los alumnos de décadas anteriores, y con un componente adicional: el uso de las nuevas tecnologías. En este panorama destaca un aspecto fundamental: la orientación hacia la educación intercultural bilingüe en la educación indígena, para la cual aún existen disposiciones en las legislaciones educativas nacionales. Las referencias y las orientaciones para las prácticas son cada vez más escasas y se encuentran asociadas a cuestiones de las lenguas originarias, pero no de prácticas y conocimientos culturales, con una perspectiva estereotipada y esencializada de lo indígena, aun cuando esto ha cambiado radicalmente en los últimos años y no siempre se vincula a las lenguas originarias como elemento fundamental para reconocer a los pueblos y comunidades indígenas. En las últimas décadas, en la mayoría de los países de la región que contaban con normales, estas se han transformado en institutos superiores pedagógicos. En México, desde 1984 los estudios de educación normal pasaron a ser de nivel licenciatura y el requisito previo que se estableció fueron los estudios de bachillerato. La formación de los futuros docentes se ha mantenido en las escuelas normales, para las que incluso se han diseñado programas para su mejora. El más reciente de ellos es el Plan de Apoyo a la Educación de Calidad y las transformaciones de las escuelas normales, y que aún cuando han contribuido a resolver algunos problemas de las escuelas, no necesariamente han transformado prácticas de formación en las cuales siguen muy arraigadas viejas tradiciones. A continuación voy a mostrar los contenidos de primaria de 1994 al 2000. Como ya sabemos, fue una época de modernización educativa. Por ejemplo, en el hecho de que la secundaria se volvió obligatoria. Y bueno, fue bajo la dirección de Miguel Limón, que fue el secretario de Educación Pública de 1995 al 2000. Como podemos notar,
se muestran los libros por generaciones, que va desde 1960 a 1962, sí, hasta la generación del 2014. Nosotros específicamente revisaríamos la de 1988, que fue una última antes de este sexenio, y la de 1993, que por ejemplo, pues la del 88 incluye este libro preescolar, algunos libros de primero que traen contenidos de recortes, de coloreado. En esta parte estamos ya específicamente en la generación de 1993. Por ejemplo, podemos ver que hay un libro de español de actividades, algunos recortables. Estamos en la parte de primer año. Lecturas, un libro integrado de ejercicios, matemáticas igual recortable y uno de ejercicios. Entonces, de la misma forma se lleva para primer grado, segundo grado, tercer grado, y lo que va cambiando es, bueno, el diseño un poquito de los libros y el contenido obviamente que va siendo más avanzado conforme el grado es cada vez superior, y también se presentan las mismas materias, ¿no? Español, matemáticas, geografía, ciencias naturales, y por ejemplo en esta parte de tercer grado ya cambian un poquito el diseño más, va cambiando por colores. Aquí por ejemplo ya estamos checando lo que sería sexto grado, estamos viendo contenidos, aquí regresamos al primer grado para que revisemos esta parte de la presentación que dice, ¿no? Que bueno, es un libro integrado al primer grado, fue creado en 1997, publicado en 1997. Por eso les decía que era importante revisar que también los libros de 1988 fueron de los últimos que se utilizaron hasta que, bueno, en el sexenio de Zedillo ya comenzaron a cambiarse algunas ediciones. Por ejemplo, este sí es de 1993, ¿no? Un año antes de que comenzara el sexenio en 1994. Hay algunos libros que sí fueron editados o cambiados antes, y hay otros que se siguieron trabajando con los del 88 hasta que se editó, por decir, en el 1993 o 1997, ¿no? Como el caso de este libro de español. Por ejemplo, matemáticas de sexto grado, igual en la presentación que nos dice: la renovación de los libros de texto gratuitos es parte del proyecto general de mejoramiento de calidad de educación primaria, obviamente desarrollado por el gobierno de la República. Entonces, básicamente, cada libro tiene su contenido específico por grado. Algunos fueron editados en un año, otros en otro, y bueno, básicamente los que se utilizaron en este sexenio son los de la generación de 1988 en algunos casos, y otros tantos pues de 1990 en adelante se siguen usando de esta forma hasta el año 2000.